ni qué iba a venir a hacer el Mesías, sino a redimir a un pueblo llamado Israel. Ese no es misterio, en el sentido de que no se supiera. Si alguien me pudiera poner esto, 35 minutos, no sé dónde se borra. Déjenme que me enganche. Si iba a haber un pueblo que viniera a auxiliar a la raza humana, era Israel. Esto no era un misterio, se sabe desde el Génesis. O sea, la humanidad sabía que vendría un Mesías, que habría un pueblo de Dios a liberar para que llenara la función de pregonar el reino de Dios. Eso es sabido. Todo el Antiguo Testamento lo describe. Los profetas mesiánicos como Isaías lo declaran. ¿Cuál era el misterio de la iglesia? En todo el Antiguo Testamento usted no encuentra descripciones del misterio de la iglesia. Lo que encuentra es el misterio escondido para el reino, para la liberación del reino. Fue declarándose, va a ser liberado Israel, se va a constituir en el reino de Dios, se va a enviar al Mesías para que sea rey de Israel. Entonces Israel va a salir por todo el mundo pregonando la salvación. Ese era el plan. Ahí no había un hijo que se iba a casar, ahí no había una esposa llamada iglesia, cuerpo místico, no se sabía nada de eso. Inclusive, no se sabía quién iba a ser el Mesías. Entonces, lo que nos ocupa es el misterio de la iglesia. ¿Cuándo se empezó a saber del misterio de la iglesia? ¿Cuál fue el primer aviso? El misterio de Cristo y la iglesia se le dieron a Pablo. Por eso Pablo dijo, les voy a declarar un misterio. Les voy a decir que lo interesante es que la defección de Israel provocó el nuevo pueblo, pero eso ya estaba en el propósito de Dios. Porque Dios ya sabía que Israel iba a fallar. No lo declaró. ¿Sería que Dios vio el fallo primero de Israel? ¿O esperó que Israel fallara? No, no necesitaba la presencia. Él sabía que Israel iba a ser el pueblo desechado porque no recibieron al rey ni el reino, y que iba a haber un llamamiento a otro pueblo. Ese es el misterio. Ahora, si todo el Antiguo Testamento cayó que iba a haber una iglesia, por eso se extrañó Jonás de ir a predicar a los paganos. Por eso se extrañaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué había glorias mayores para el futuro que no tenía Israel? Entonces, como no le declararon abiertamente ese misterio, entonces vámonos hasta Pablo. Este misterio, dice Pablo, estuvo oculto en los tiempos pasados.
hasta que me fue declarado, hasta que el Espíritu Santo declaró por medio de los apóstoles, Nuevo Testamento, el nuevo pueblo que tomaría el lugar de Israel. Veamos entonces ahora las características del nuevo pueblo, porque ya eso es historia. Las características del nuevo pueblo era que no tendría nacionalidad específica. No se tomaría en cuenta entonces la raza, el color, el lugar. Sino de todo lugar donde hubiera uno que clamara. Ahí llegaría la salvación. Eso lo declaran en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces Pablo coge la bandera y dice, yo he sido nombrado apóstol para los paganos. Todos se extrañaron, ¿cómo así? Entonces hay otro pueblo que va a ser auxiliado, aparte de Israel, sí. Fue lo que no aceptó Israel en la sinagoga de Nazaret. Yo vengo para dar libertad a los cautivos sin distingo raza. Vengo para salvar al pecador donde esté. Entonces Israel sintió que el Mesías, si es que era Jesús, los estaba rechazando. Entonces, un motivo más para saber que, según ellos, era falso el Mesías. No, él no es el Mesías. Lo vamos a matar. Y lo quisieron despeñar. ¿Por qué? Porque el Mesías traería salvación exclusiva a Israel. Ese era el concepto. Cuando se dieron cuenta que tenían nuevos discípulos, nuevos apóstoles, porque el Padre tuvo apóstoles, Moisés, Abraham, tipo apostólico. Pero profetas también tenía nuevos. Y estaba formándose una entidad que no se parecía a Israel. Pero salió de Israel. Los 12 apóstoles salieron de Israel. Y los 12 apóstoles pasan a ser el núcleo central del nuevo Israel, con excepción de Judas. Pero se empezaron a agregar otros apóstoles que no eran necesariamente judíos. Yo creo que llegó a ser apóstol Timoteo. Y Timoteo era judío gentil, ¿verdad? Tenía padre, creo, judío, griego, ¿eh? Y la mamá judía. Ahí hay una mistura. Entonces, ¿por qué tiene que participar un mixto? Y después aparecen otros apóstoles. La lista no se ha terminado. Entonces, cuando Pablo dice, a mí me nombraron apóstol de los paganos, a Pedro de los judíos, ¿qué está diciendo? Que no se van a salvar solo judíos. Pero dice algo más. Los dos vamos a ser apóstoles de un mismo evangelio. No hay un evangelio judío y otro gentil. Entonces se unen los dos y Pedro se rinde ante Pablo y reconocen que aunque van a trabajar en culturas diferentes, hay una sola iglesia nueva y un solo evangelio. Los otros apóstoles se sumaron dándole la diestra a Pablo. Ya está unido
a la oficialidad del nuevo cuerpo. Ahora noten ustedes esta diferencia. El Dios místico, que no se ve, pues, busca un Mesías corpóreo, para que el Mesías corpóreo se haga de un cuerpo místico. Lo voy a decir de nuevo. El Dios invisible busca un visible que tomara cuerpo, que lo vieran los hombres, que era Él en ese hombre, Dios, el invisible, en el visible. Ahora, el visible busca un cuerpo invisible físicamente para ser Él en ese cuerpo por el Espíritu, la nueva entidad. Desde este tiempo de la iglesia ya no se busca durante la era de la iglesia, un cuerpo físico que sea el centro de la ocupación de Dios. Por eso ningún hombre, desde que Cristo se fue, representa a Dios entero en la tierra. Ahora, el que representa a Dios entero en la tierra es el Espíritu Santo dentro del cuerpo místico, que no es un solo cuerpo, sino una entidad, que es poseedora de la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque Cristo está dentro. ¿Por qué la manifestación de la verdad? Porque el Espíritu Santo está dentro. No hay entidad paralela. Nadie puede dar una entidad semejante. Por ejemplo, el Antiguo Testamento no tiene. El Nuevo Testamento no tiene nada paralelo. El reino eterno tampoco. Es decir, no va a haber una entidad universal que se llame esposa de Cristo, sino un sector dentro de la personalidad universal que va a ser la esposa del Hijo. Los demás serán parte de la naturaleza divina en el reino eterno. Ojalá que me esté explicando, hermano. Ahora bien, las 13 épocas que habría de vivir la iglesia como nueva entidad son: primero, alrededor del Salvador palpable, corporal. Esa época se llama la época de la encarnación. Vamos a explicarla. Cristo nace, Cristo se presenta como el Salvador, Jesús. Entonces ya ahí está el núcleo. Por eso la iglesia que se enamora de ese Cristo, que lo ama, que le va a ser su esposa mística, lo va a ver primero para luego representarlo. Por eso durante ese periodo Jesús entrena a la gente que le va a servir en el cuerpo místico. ¿Qué es lo que iba a hacer esa gente? Reproducir lo que Cristo estaba haciendo en la tierra sin ser la iglesia todavía. Por eso usted ve que la comisión que le da a los 12, la comisión que le da a los apóstoles del Cordero es ir a Israel, no al mundo. Entonces los apóstoles del Cordero, sin embargo, aunque no van a ir al mundo, reproducen el ministerio del cuerpo físico
de Cristo. En toda la extensión. Lo que hacía el Hijo, hacían ellos. Lo que hacía ese Mesías, lo hacían ellos. Porque Él les enseñó, los entrenó, etc. Ahora, esto no era la misión universal. Esa era la misión nacional todavía. Ustedes van a ir a conquistar el mundo, ustedes van a ir a pregonar el reino, el evangelio del reino, ustedes van a ser la cabeza de pueblos. Ustedes saben todo el plan de Israel. No se cumplió. Porque Israel se negó como nación a reconocer al Mesías. Jesús rechazado hace que Israel sea rechazado. Ahora bien, de igual que los que llamó Jesús a su ministerio, había gente en Israel que sí iba a reconocer al Mesías. Por eso los traslada a esos apóstoles, con la excepción de Judas, los traslada a la nueva entidad. Pero no los traslada por judíos, los traslada por salvos y los pone como núcleo de la nueva iglesia. Acuérdense que el apostolado de la iglesia fue judío primero, totalmente. Ahora, por eso había que integrar a los apóstoles a la iglesia. Ahora, ¿qué eran los apóstoles del Cordero? Cuando Cristo ascendió, eran apóstoles de la iglesia, con las características que le iba a dar el Señor para que fueran de la iglesia. ¿Para qué características? Tenían que ser llenos del Espíritu, tenían que tener la marca de la iglesia, seguramente el bautismo de la iglesia, todos los requisitos. Usted no encuentra, sin embargo, miren cómo hay doctrina del silencio. Usted no encuentra a qué horas fueron bautizados los 12. En agua. ¿O sí? Pero sí encuentra a 12 bautizados en agua y en el Espíritu, desprendidos de Apolos. Sí. Quiere decir que para entrar a la iglesia, hermanos, definitivamente, esta es doctrina, no es dogma, pero es doctrina. Se necesita ser bautizado en el Espíritu. Perdón, en agua. No en los periodos transitorios, porque Pablo fue bautizado en Espíritu antes de agua. Ahora, ¿quién otro? Cornelio fue bautizado en Espíritu antes de agua. Quizá nada más el carcelero no se sabe del bautismo del Espíritu de él, pero fue bautizado primero en agua. Desde luego fue bautizado en el bautismo de la iglesia. Ahora, otra verdad. No se da nada más para demostrar que el bautismo es una marca de la iglesia, pero no indispensable previamente para ser iglesia, el bautismo de agua. Tal vez para demostrar que el bautismo de agua no salva, sino que es una marca de los salvos. Yo digo que eso es. Tal vez tenía otra idea. Puesto que se puede ser salvo sin bautismo, porque el Espíritu Santo no penetra en nadie que no sea salvo. Sí, pero no se sabe si fue bautizado en el Espíritu. Pero digamos, los que siendo bautizados en el Espíritu,
Es que tenemos que partir de que la iglesia, nueva entidad, no puede ser iglesia sin llenura del Espíritu. Lo que estamos tratando de mostrar es que la iglesia es la única entidad llena del Espíritu para ser esposa del Hijo. De aquí caen muchas cosas a tierra. Por ejemplo, pueden haber pastores de la iglesia reconocidos sin bautismo del Espíritu. No. Pueden haber pastores, ministros de la iglesia, si no han sido bautizados en agua. No, pero es que estamos tomando en cuenta periodo transitorio. Antes se podía, ahora no. Ahora ya no se puede. Es como ahora, ustedes saben que antes se sabía de que había un Mesías. Y eran salvos los que lo recibían sin saber quién era el Mesías. Ahora no. Ahora ya fue declarado el Mesías. Jesús, Mesías. Punto. Muy bien. Entonces, ¿quién puede ser de la iglesia sin declarar que Jesús es el Mesías? Por eso yo puedo asegurar que en el capítulo 19 de los Hechos, Apolos era salvo antes de conocer el Evangelio completo. Porque él probaba por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Quiere decir que a Jesús se le ve en el Espíritu para poder ser salvo. Quiere decir que la revelación que pende sobre toda la raza humana es necesaria para ser salvo. Ahora, mi pregunta sería, ¿por qué un Apolos averigua que Jesús es el Mesías y el resto de los judíos lo negaban y se oponían? Porque no tenían revelación. Ahora, ¿por qué no tenían revelación? ¿Y por qué Apolos la tuvo? Pero ¿sería que el Espíritu Santo solo fue a tocar a Apolos y no tocó a los otros? ¿O sería que se los presentó a todos y Apolos lo recibió y los demás no? Esto es lo que yo me apunto. Esa es la situación en que estamos ahora, hermano. Quiere decir que el Espíritu Santo que anda revoloteando, buscando cuerpo místico para Cristo, ve tu actitud previa. Quiere decir que a uno los va a cegar por cerrar los ojos y a otros los va a ignorar y a otros los va a salvar. Yo diría que el que ignora el Espíritu se pierde. Al que ciegue puede hacer que abra los ojos como el viejo Israel, el remanente. Y a los que lo reciban, pues salvos, de una vez. Bueno, sigamos con la iglesia. Entonces la era de la iglesia primera fue introductoria, preparatoria, no como iglesia, sino como elementos que iban a ser de la iglesia. Ejemplo en figura. ¿Por qué David dio todo el material a Salomón para hacer el templo? ¿Por qué todo estaba preparado para que Salomón solo lo armara? Porque la figura de David es del Salvador poniendo el material para el templo, la iglesia. El templo ahora es su cuerpo. Ahora noten un detalle. Estas son cosas nuevas, hermano. No son de leerlas. Si Cristo entregó todo el material al Espíritu Santo, quiere decir que ya estábamos nosotros incluidos.
Por eso dijo el Señor cuando vio a los discípulos de los tiempos de la encarnación. Padre, te ruego por estos. El núcleo que estaba preparando para hacer iglesia. Y en eso nos vio a nosotros y a otros futuros. Pero no te ruego solo por estos, sino por los que han de ser salvos. Por estos. Estos serán mi cuerpo místico. ¿Dónde empieza el cuerpo místico de Cristo? ¿En Pentecostés o en la cruz? ¿Dónde nace? Se concibe y brota, ¿no? Pero la vida, ¿dónde la toma? Pentecostés. Ahí nace. Ahí le dieron el golpe para que respirara de sí. Pero nace en la cruz, del costado. Por eso sabemos. Por eso sabemos que probablemente, seguramente, del costado, de costado nace Jesús. Ya sé que están pensando. Porque la figura es exacta. Del costado nace el Hijo. Del costado nace Eva, la iglesia, la esposa. Ahora, cuando nace del costado, los que saben de los partos y todo, sale el niño, yo le pregunto, ¿tiene vida? Pero no respira, por la vía no natural. ¡Pau! Cortado el cordón, ¡pau! Ahí está la vida actuante. Pero la vida nos empezó ahí. Analícelo. Ahora, si la vida nueva, propia de la iglesia, es por el oxígeno del Espíritu. El entrenamiento también. Sí. Entonces ahora empieza a respirar y a vivir del oxígeno de la nueva ecología. Pero noten ustedes una cosa. La época primera sería ya parte del cuerpo, sí, cómo no, aunque no está explicado. Pero la historia de la iglesia operante, militante, activa en el Espíritu, empieza en Pentecostés. ¿Cuánto dura? Va a manifestar ese cuerpo nuevo, la vida del cuerpo físico. Solo que ahora lo va a hacer por el Espíritu. Antes lo hacía. Lo voy a explicar. Los apóstoles no actuaron en el poder del Espíritu dimanado de ellos, sino la unción se proyectaba en ellos. Hará cosas mayores porque ya no se proyectará la unción, sino caerá la unción sobre la iglesia. Entonces la iglesia declarará en acción a Cristo. Declarará en acción a Cristo, pero en el poder del Espíritu mismo. Bueno, entonces aquí sacamos otra tremenda verdad. Tremenda verdad. ¿Ustedes creen que se podrá actuar ahora como iglesia sin la plenitud del Espíritu?
toda actividad que no sea en el espíritu es actividad natural. Montones. Entonces, por eso la obra del espíritu es necesaria. El fruto del espíritu es el único acepto en la iglesia. Si se aceptara la obra de la carne, se aceptaría algo aparte del fruto del espíritu. Son más los carnales, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esa fase? Esa primera fase, la iglesia, en el espíritu, cuando sea arrebatada. La actividad no termina, solo que ahora es otra vez visible para la iglesia el Mesías encarnado, cuando entre en la era mesiánica. La era mesiánica se diferencia de la era del espíritu, no era, sino la manifestación. Nunca. Siempre están las tres. Solo que en diferente manifestación operan o desde arriba, o desde la tierra, o van unos aquí y otros allá, pero están actuando los tres. Por eso a mí me ponen nervioso las dispensaciones. La dispensación del Padre, la dispensación del Espíritu, la dispensación del Hijo, porque nunca han actuado solos. Por ejemplo, el énfasis se hace en una de las tres. Desde el Génesis 18, capítulo 18, se ve que las tres personas que bajan representan la Trinidad. Y aunque dos actúan en Sodoma, en la tierra, la otra actúa desde arriba. Por eso a mí me molesta, me conturba cuando me preguntan, y cuando se vaya el Espíritu Santo en la tribulación, ¿quién va a redarguir a la gente si ya se fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre está en todas partes, es Dios. No se va. Por eso no podemos determinar, y estaba leyendo un trabajo que se hizo, después lo vamos a comentar, muy bueno, de no aislar a cada una de las personas como que fueran tres dioses actuantes. Usted no me va a dar un solo minuto de la Biblia en donde no hayan estado actuando los tres. Tomemos un minuto de la iglesia. El famoso viaje de Pablo a Asia. ¿Quiénes actuaron? Los tres. El énfasis se hace en el Espíritu, o en el Hijo, o en el Padre, según la manera de manifestarse. Pero ¿quién puede decir, no, ahora está ausente el Padre y está solo el Espíritu? ¿O quién puede decir, está ausente el Hijo, está solo? Si al Espíritu Santo el papel que tiene es hacer real al Hijo. Como cuando en el Antiguo Testamento hacía real al Padre. ¿Cómo hubiera sido real Cristo si al irse encarnado no deja el énfasis del Espíritu? El Espíritu lo que vino a hacer es que entonces conocieron los apóstoles, los discípulos, que Cristo era real adentro de ellos. Les probó
que la ausencia física de Cristo no lo quitaba del escenario. Espero en Dios que nosotros entendamos que esos énfasis solo vienen a marcar que Cristo es real, que Dios es real, que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es invisible. Cristo sería visible si estuviera aquí. Pero ¿cómo se hace sensible el invisible? Por las obras que hace. ¿Cómo sabes tú, y perdonen que insisto en ese ejemplo, cómo sabes tú que hay amor en una persona? Por lo que hace. Porque el amor nunca lo puedes describir como una persona. Como decir, ahí está el amor, porque ya lo vi, ahí está el amor. No, no, no. El amor se va a plasmar por los efectos, por los hechos. Entonces Cristo dijo, si no creen que yo estoy en ustedes, créanme, porque yo manifiesto al Padre con las obras. Repitámoslo para nosotros. ¿Cómo saben que estará Cristo en nosotros? Por las obras que el Espíritu hace por medio nuestro. Yo voy a terminar ya. Esa época de la manifestación del Hijo en el reino mesiánico, la diferencia será que entonces va a ser para la iglesia fiel. El Hijo visible otra vez. Visible en la encarnación, nosotros no lo vimos. Nacimos a la iglesia y lo hemos sentido real por espíritu. Pero va a llegar el momento en que descendiendo Cristo, otra vez físicamente, otra vez visible. Pero lo curioso, hermano, y este es el privilegio de la iglesia, que el matrimonio místico no es un matrimonio sencillamente imaginario. Tiene que ser un conglomerado físico que se encuentra con otro físico y caminan juntos hacia el altar, pero ya no sensible e invisible el amado, sino visible, hasta que llega al altar y se consuma el matrimonio. El matrimonio inaugural será cuando al entrar en el reino eterno, que es la otra fase. 3 fases. La otra fase es, serán una sola carne. Por eso yo tengo que decir finalmente esta verdad. Es necesario que el cielo retenga a Cristo hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y entonces reine. Bueno, yo le pregunto, ¿qué hora es esa de reinar? Si oímos bien, hasta que no tenga enemigos en la tierra, en la eternidad. ¿Estará fácil o difícil? Pero en la eternidad, si él ya está de rey y lo instalan, rey eterno, que entregó el reino al Padre. Ahí está otra vez la Trinidad. Y el Espíritu moviéndose. Otra vez los 3. Yo creo que por didáctica dividen tanto, o dividimos tanto, en dispensaciones y en pactos, y que es la era del Espíritu y la era. Yo poco a poco estoy creyendo menos cada día en los estancos esos. Para mí, las 3 divinas personas que son Dios entero, actúan todo el tiempo. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad?
Veámoslo, que son 3 épocas, ¿verdad? Vino el énfasis del Hijo en la encarnación. Estaba el énfasis del Padre en el Antiguo Testamento. Y viene el énfasis del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, iglesia. Y después, con lo que dijiste tú, vino el Hijo, vino el Espíritu Santo oficialmente a hacer la operación. Y vendrá el Padre. Énfasis otra vez, para tomar la corporación esta, iglesia, y ponerla dentro del Hijo, o en el Hijo. Entonces ya estarán cumpliéndose el vendremos y haremos morada con Él. Amén. Termina el Evangelio de Mateo con la bendición de los 3. Comienza Hechos con la bendición de los 3. El apóstol Pablo en todas las epístolas, al terminar, la bendición del Padre, del Señor y del Espíritu, en todas las epístolas. Y también Apocalipsis termina con la bendición trina. Entonces, ustedes saben que ese camino es necesario saberlo porque la doctrina solo Jesús hace que actúen solamente uno y lo demás es como complemento. Eso no es así. Los 3 siguen siendo 3 personas, pero un solo Dios. Difícil de explicarlo. Vamos a ver qué más. Doctor, una última. Estoy muy impresionado, estoy impactado, doctor. Esta semana el Señor empezó a darme un poco de entendimiento sobre esto, pero me amplía de una manera maravillosa el paralelismo del primer Adán y el postrer Adán. Si agarramos ese paralelismo, la exposición de esta mañana es exactitud de lo que yo estaba viendo, porque no habrá nada de iglesia a menos que sea lo que salió de Adán. Su naturaleza, su esencia, su forma, su semejanza, su imagen, todo lo que vemos en el nuevo tiene que encajar con lo de Adán, pero exactamente con lo que pasó con el postrer Adán, que todo lo que salió de él, nada de lo o sea, todo lo que sale de Cristo tiene que ser una perfecta Eva. De lo contrario no sería Solo iglesia. es una reproducción, ¿verdad? Exacto. Gracias, instructor, por todo. Muy bien. Lo que tenemos que decir es que no vamos a borrar los pactos, pero sí a ese dispensacionalismo cuadrado que elimina los 2 para que funcione solo uno. Eso no es bíblico. Disculpe, hermano, acerca de la invisibilidad del Espíritu Santo que usted hablaba hace un momento. Hay un texto que quisiera que me explicara en la palabra de Dios cuando dice, el mundo no lo conoce ni lo ve, en cambio vosotros sí. ¿Existirá la posibilidad de que el Espíritu Santo, como cuando en una plenitud de unción cayó en forma corpórea de paloma sobre Jesús, vaya a manifestarse sobre su cuerpo místico también en una forma corpórea? Basándome en el texto que dice, el mundo no lo conoce ni lo ve, en cambio vosotros sí. No dice que lo conocemos ni lo veamos, pero como que le diera la vuelta a la negativa del mundo. ¿Será posible? Tendríamos que admitir que los 3 van a tener corporeidad. Me gustaría oír alguna otra opinión, porque yo no encuentro salida a eso, porque hubo cosas que sucedieron para manifestar el cuerpo físico que no son exactamente las que van a suceder, sino ya espiritualizadas en el cuerpo místico. Así que yo no me atrevería a asegurar que al espíritu lo vamos a ver con una forma. Eso sería el unitarismo.
el unitarismo, hasta cierto punto la tradición cristiana la tiene como herejía. Que ni Dios va a ser uno solo disolviendo sus personalidades, ni las personalidades eliminan a las otras dos. Sino que Dios es Dios siempre, en todo el mismo, con énfasis en cada misión. Dios es O absoluto. funciones. Dios es absoluto en Jesús, en el Padre y en el Espíritu. Pero cuando actúan las personas, son independientes en cuanto a esencia, pero no son absolutas. Pues si no sería otro Dios, nació otro Dios, 3 dioses. No, el Dios que actúa en el énfasis del Espíritu, en el énfasis del Padre, en el énfasis del Hijo, es un solo en esencia, pero tampoco elimina las operaciones separadas. Por ejemplo, ¿cómo el Dios esencia, que no tiene subordinación a nada, se reconoce como hijo menor que el Padre? Porque la operación en ese momento era el énfasis de el hijo como hijo, pero era Dios en esencia. Si no, Cristo no hubiera dicho que él era igual al Padre. Igual cuando está en esencia, pero operante está sujeto, está derivado, está menor, etc. Por eso hay énfasis. El Espíritu Santo también ahora no se manifiesta para él, sino para Darle gloria al Hijo. no solo gloria, para hacerlo real. Para que nosotros en la adoración sigamos las funciones de énfasis. Pero eso no quiere decir que no es adorable toda la esencia. Amén. Si se estuviera adorando fuera de la esencia a alguien o a algo, idolatría. Solo el énfasis, se está haciendo énfasis. Hermano, disculpe, mi última pregunta es en que usted nos explicaba que Pablo fue como el precursor, el que originó en el Señor, el Señor en Pablo originó el evangelismo, la palabra, el evangelio hacia las naciones. Pero yo me pongo a pensar en el momento que usted lo dice, en la oración que hace Jesús cuando va subiendo en su ascensión, cuando dice que vayan a todas las naciones y extraigan discípulos de ellas y bautícenlos en el nombre de, y todo lo que sigue. ¿Por qué el Señor deja una orden estipulada para los que no iban a hacer esa misión? Porque no lo hicieron, sino que después nombra a Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Los nombra para ir a las naciones y luego no van y luego nombra a Pablo. ¿Qué pasó? No, Pablo encabeza la nueva misión a los paganos, pero después se les suman todos. ¿Quién dice que Pedro no fue al mundo? ¿Quién dice que Mateo no fue al mundo? Etcétera. No describe la Biblia todas las misiones de los que fueron al mundo. Es decir, los que Cristo mandó a la gran comisión. Ni fueron solo 12, si no, no tendríamos misión nosotros. Sino todo aquel que cree, le seguirán las señales que le confirmarán en la misión de ir a todo el mundo. Amén. Amén. Muy bien. Haciendo, hermano, un poquito de... Sí, perdonad, había una mano allá antes, no sé si era para lo mismo. Antes, por favor, menos, para seguir si el tema se aparta. Sí, mi hermano, usted hablaba de la importancia del bautismo y el Señor en la comisión, como decía el hermano, es tan importante que aún la orden que da del bautismo se tiene que hacer en nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es que yo entiendo ahí que
precisamente cuando dice la orden que dio Jesús, es la orden que dio Jesús, que tenía que ser en el nombre de la Trinidad. La fórmula está vigente en Mateo. La fórmula. El bautismo está vigente bajo la autoridad de Jesús, pero la fórmula sigue vigente. Al mencionar el nombre de Jesús no se menciona la Trinidad. Pero no estamos autorizados a sustituir una fórmula sencillamente porque a alguien se le ocurra abreviar. ¿Para qué voy a decir 3 nombres? Solo va a decir uno. Ahí engloba a los 3. No, la fórmula. Yo por lo menos me apego a eso. Amén. Ahorita, hermano Agustín, para lo mismo. Amén. Perdí, no. Entero. Estamos contradiciendo la fórmula de Cristo y nos estamos identificando con una herejía. Porque los solo Jesús usan únicamente ese nombre para hacer bautismo. Y yo creo que entre nosotros está claro que los solo Jesús es una herejía. Nos identificaríamos con ellos. Entonces la fórmula autorizada por la palabra y por el Señor es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo creo así. Y otra cosa, hermano, para lo del bautismo, el descenso del Espíritu en forma corporal como de paloma, a mí se me ocurre esto, que el Señor es en el momento que es bautizado, es confirmado por el Padre, mandando el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y la voz del Padre del cielo. Creo que si eso se debiera de repetir, debió de haberse repetido el día de Pentecostés, que era el momento cuando la iglesia era una vez más mostrada al mundo como el cuerpo de Cristo, que iba a regir, digamos, todas las normas de la iglesia de ahí en adelante. Es una ocurrencia. Doctor, también para ampliar esto, doctor. ¿En serio Aquí eso? estoy yo. En la Biblia de las casas, cuando se habla del bautismo en aguas, no. Sigue. En la Biblia de las casas dice, no dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino dice bautizándolos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, sigue esperando el hermano Minor. En Hechos 19, cuando Pablo está en Éfeso, les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos contestan, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y las otras versiones, la Dios habla hoy, las Américas también están así. Para ponerlo fácil, ¿no? Es que quizás el problema, Steve, hermano, en que solo Jesús le dan énfasis únicamente al Hijo y le quitan la gloria al Espíritu lo del hacen. Padre. Entonces Por tal eso. vez no es tanto en nombre de quién, sino la doctrina que sustentan ellos antes de hacer eso. Hay que tomar en cuenta que las epístolas fueron mucho tiempo después de que se supo lo de los evangelios. Entonces, la fórmula seguía dominando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras no vinieron instrucciones. Entonces decían en el bautismo que ordenó Jesús, ya no el de Juan, el de Jesús. Pero la fórmula no la suprimieron en ningún momento. Bueno, seguimos. Yo voy a salir Si un hay quien se poquito de- arriesga a solo bautizar así, no sé. Yo sigo con la fórmula. Amén. Hermano, retomando un poquito y saliéndonos de este tema específicamente del bautizo, se me estaba ocurriendo cuando hablamos de los paralelismos, es que me inquietó mucho, hermano, lo que usted dijo. Entonces, si nosotros agarramos el paralelismo de Adán y de Eva y hacemos lo mismo con Cristo, el paralelismo en el Nuevo Testamento de nuestro Adán y de la iglesia, la Eva, entonces, ¿no será entonces que tendríamos que mantener esa línea y al mantener esa línea
se solucionarían algunas interrogantes, como el hecho de que con quién se va a casar la novia, pues, porque nosotros decimos se va a casar con el cuerpo místico, pero la novia también es una novia mística, y si se va a casar con el cuerpo místico, no precisamente con Cristo físicamente, ¿no será que se van a casar los dos místicos, o sea, el cuerpo místico con la novia mística? Mira, el problema, no nos metamos en ese carril, porque el Padre era espíritu y tomó un cuerpo de mujer para que estuviera el Hijo. Ahí fue lo invisible con lo visible. Ahora sería al revés. El Cristo visible se va a casar con un cuerpo invisible, como cuerpo único, sino místico. Pero va a ser una unión real, solo para ejemplificar que será lo físico a la vista de lo físico, pero la unión es mística. O sea que no vamos a hacer la idea de una unión sexual. No. El punto es este, hermano. El cuerpo de Cristo sabemos que es místico. Ahorita el cuerpo de Cristo lo referimos como el que es la iglesia. Amén, pero de la iglesia sacaron a la novia, que es otro cuerpo místico también. Ahora, ¿no sería entonces que del cuerpo que se va a casar la novia con el cuerpo, o sea, agarrando las mismas figuras, las dos son místicas sin ser necesariamente el Cristo físico? No sé si me logro explicar. Lo repito nuevamente. O sea, el cuerpo... No lo compliquemos. La iglesia de Cristo hoy en día se conoce, o el cuerpo de Cristo se conoce como la iglesia. Entonces se conoce que eso es el cuerpo místico. Bueno, del cuerpo místico, o sea, de la iglesia sacaron a la novia, o sacan a la novia. Pero es que no, ¿cómo es la misma? Todo lo místico es toda la novia. No, pero ¿Será que la confusión es que no estamos notando diferencia entre cuerpo e iglesia? es que eso es el punto. Sí, ese es el punto. Cuerpo es diferente que iglesia. Así es. Perdón, por ejemplo, el cuerpo lo conforman algunos de los ministerios. Ahora la novia. Y los ministerios no precisamente son la novia que se va a casar. Por ejemplo, cuando dijeron de Juan que él era el amigo, están hablando de un cuerpo, del cuerpo místico, pero que no era novia. Es diferencia, iglesia y cuerpo. No, ya entendí. La iglesia como esposa. Toda la iglesia como esposa se casa. La que no se casó ya no es esposa. Pero acuérdense que va el paso de novia a esposa. La que no se casó sigue siendo cuerpo místico. Pasa a ser del reino. Perdón, hermano. Mire, ¿sabe qué pienso yo? Yo pienso que sí. Porque, ¿sabe por qué? Sí, yo pienso que sí. Es ilógico pensar que alguien que solo porque no se case deje de ser del cuerpo. Entonces los de la gran tribulación ya no son del cuerpo de Cristo. Yo creo que sí son del cuerpo, pero ya no son para esposa. Cuerpo del Padre en ese caso. ¿Por qué, hermano? Del reino. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Miren, yo veo esto. El cuerpo de Cristo digamos que el cuerpo de Cristo lo componen estos 10 dedos. Ok. Este ya no se casa y se queda en la gran tribulación. ¿Por qué va a cambiar de cuerpo del Hijo al cuerpo del Padre solo porque no se casó? Entonces yo, Rango. pero sigue siendo cuerpo. Cuerpo del reino. Sí, pero reino, sí. sigue siendo del cuerpo. Del reino. No del cuerpo casándose. Y entonces los ministros, ¿de qué cuerpo somos? Esa es otra entidad que va a regalar al Hijo. Los ministros no somos cuerpo de Cristo. Yo diría que somos la oficialidad del cuerpo. Regalos al cuerpo. Yo tengo todavía, sí, hermano, pero no lo voy a seguir. Mejor voy a hacer un esquemita y tal vez me lo explique, Muy bien. hermano, porque si no nos vamos a salir ahí. Amén. ¿Va a opinar alguien más sobre lo mismo? Permitan. No, pero ya se nos está agotando el tiempo. Hermano apóstol,
¿No será, mi hermano, que a lo que se refiere el hermano Minor es en la figura, así como de Adán sacaron a Eva, también del cuerpo místico de Cristo han de sacar a la iglesia? No sé si esta es la interpretación que el hermano Minor le quiere dar a esto, porque lo que decía Alex, pues yo creo que los ministros son una entidad diferente, pero lo que Minor está diciendo, hermano, entiendo yo, es que así como de Adán sacaron a Eva de su costado, también del cuerpo místico que es Cristo, Cristo es la cabeza de ese cuerpo místico, habrán de sacar a la iglesia también, a la novia. Pero lo que sale de Adán no es todo lo que es cuerpo de Dios para Dios. El reino va a ser como el Adán entero, pero de la costilla, del costado, sale la esposa del hijo. ¿Verdad? O sea que, no. Pero del reino. Del reino. Si no, tendría que casarse con él mismo. Se casó solo con lo que calificó como idónea para unirse como esposa. Lo demás es novia. Distintos rangos. Como las concubinas, las reinas. Parece que quiere hablar. ¿Quién más? Hermana Sarita. ¿Quién más? Bueno. Hermano Otto. Oigamos un poquito. No nos ayudaría. Aló. No nos ayudaría un poco a pensar, antes de venir acá éramos espíritu. Vamos a regresar siendo espíritu. Éramos preexistenciales, éramos espíritu. Venimos acá a un plan. Pero ya como humanos, las figuras el Señor nos las tiene que explicar dentro de nuestro concepto humano como figura. Para Sí, volvernos... no con exactitud. Acuérdense que es figura, ¿no? Es sí. Entonces, pero después réplica, ¿va? Éramos espíritu y volvemos a ser espíritu otra vez. O sea, en el plan de redención, por eso tal vez la Trinidad siempre va a estar junta, porque estaba junta antes. Siempre ha sido integral, ¿no? Aquí se nos fue presentando, dependiendo en la época del plan de redención en que cada quien fue reconociéndolo a él o que nosotros decidimos anticipadamente en cuándo íbamos a nacer. Pero que eso es solo para conceptos humanos, para él volvernos a integrar de nuevo otra vez al reino espiritual.